Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Nosotros, como cristianos evangélicos de tradición reformada, ¿verdad? De tradición reformada, creemos firmemente que la Biblia, que las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo creen todos? La Biblia es la palabra de Dios. Esto es el único libro en toda la literatura mundial que es realmente la palabra de Dios. Y por tanto, como palabra de Dios es inspirada por Dios. Según Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Y como consecuencia de la inspiración de la Biblia, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de que la Biblia procede directamente de Dios, procede de Dios mismo. Dios es su autor. Como consecuencia de la inspiración, creemos que la Biblia es inerrante. No contiene error de ningún tipo en sus escritos originales. Y por tanto, como consecuencia, la Biblia es autoritativa. Es la máxima autoridad para la Iglesia. Eso parece que en el día de hoy, en muchos lugares, se ha olvidado. Algunos creen que el pastor es la autoridad o el diácono, pero eso no tiene base bíblica en ningún sitio. La autoridad de la Iglesia es Dios a través de su santa palabra. Ahora, entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, autoritativa, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a ellas, a las Escrituras, para conocer acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo de Dios. Antes de tocar el tema que quiero tocar, hoy estaremos viendo la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Pero antes quisiera mencionar algunas herejías que surgieron ya en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, allá por el siglo II, concretamente en el año 170 después de Cristo, surge en la región de Frigia, en Frigia, allí en Asia Menor, surge un movimiento llamado montanismo. Montanismo. Su fundador fue un hombre llamado Montano. Montano estaba unido a dos mujeres, Priscila y Maximilia. Priscila y Maximilia. Y entre los tres, Montano, Priscila y Maximilia, se autoproclamaron a sí mismos como profetas de Dios. Y comenzaron a hablar, estos montanistas comenzaron a hablar del fin del mundo, como que ya estaban en el fin del mundo. Incluso decían que estaban recibiendo nuevas revelaciones del Espíritu Santo de Dios. Creían que el Espíritu Santo, o mejor dicho, predicaban por todos lados, allá en Frigia, que el Espíritu Santo de Dios estaba dando nuevas revelaciones a ellos para transmitirlas al mundo. Pero hermanos queridos, todos sabemos bien que Dios ya no revela nada nuevo. Es importante entender algo importante y fundamental. La inspiración y la revelación ya no están vigentes. Dios, el Espíritu Santo, inspiró, guió, supervisó a los escritores de la Biblia, tanto a profetas en el Antiguo Testamento como a apóstoles en el Nuevo Testamento, para que ellos realmente escribieran la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Esta inspiración se acabó cuando el último escritor, en este caso el apóstol Juan, terminó sus escritos. Ya no hay inspiración. Dios no inspira a la gente para escribir nuevos libros, nuevas obras. Eso cesó hace alrededor de unos 2000 años. Pero también la revelación cesó. Hoy hay muchos por ahí que circulan diciendo de que Dios me ha revelado, Dios me ha dicho. Hermanos, cuidado con esas clases
de personas. Dios lo ha dicho todo en su palabra. Dios no revela nada nuevo. De hecho, cuando vamos a la Biblia, concretamente en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18, dice el texto sagrado categóricamente que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra griega que aparece ahí, dado a conocer, es la palabra exégesis. Cristo, con su persona y su obra, nos ha hecho la exégesis del Padre. Es decir, ha sacado a luz, nos ha revelado lo que estaba escondido en las profundidades de Dios el Padre. Por tanto, Cristo es el máximo revelador, es la consumación de la revelación de Dios. De hecho, también el mismo autor, el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, ¿cómo comienza la Biblia? En Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos escatológicos días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el mensaje último de Dios es el Hijo, es Cristo. Dios lo ha dicho todo en su palabra, especialmente por medio de su Hijo Jesucristo. Decía un autor en alguno de sus escritos que Dios ha agotado su mensaje por medio de Cristo. Por tanto, Dios no tiene nada nuevo que decirnos. Ya nos lo ha dicho todo en su palabra y por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, hermanos, el montanismo, que era una herejía del siglo II, ¿verdad? Vemos de que no tiene base bíblica. El Espíritu Santo no revela cosas nuevas. Y esto fue condenado por la Iglesia primitiva. Lo que sí tenemos hoy, hermanos, es la iluminación. No tenemos inspiración, no tenemos revelaciones nuevas, pero sí está vigente la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Muy sencillo. El Espíritu Santo nos da luz para poder entender las Sagradas Escrituras. Pero para ello, Iglesia, hermanos, amigos, necesitamos dedicar tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir a darte luz si no lees la Biblia. Es absurdo, ¿verdad? Pero si dedicas tiempo, horas de tu vida, horas al día, a leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo, sin duda, te va a dar luz para poder comprender las verdades de la palabra de Dios. Otra herejía que surgió allá por el siglo IV, 300 y pico después de Cristo, es el llamado macedonianismo. Sería bueno, hermanos, que el que pueda apunte, porque si les pregunto cuando acabe, creo que no se van a acordar de las herejías. Y es importante, hermanos, porque, oigan bien, todas las herejías que han surgido en los primeros siglos son herejías que se mantienen en el día de hoy por muchos. No son nada nuevo. Las sectas de hoy, las falsas doctrinas de hoy, son doctrinas que ya se inventaron en los primeros siglos. De ahí la importancia de conocer bien las herejías, sus nombres y lo que expresan. Muy bien, el macedonianismo. Macedonianismo. Viene su nombre de un tal Macedonio. Macedonio del siglo IV sostenía, enseñaba, que el Espíritu Santo era una criatura del Hijo. Y por tanto, si el Espíritu Santo era una criatura del Hijo, pues el Espíritu Santo era inferior a Cristo. Sostenía este tal Macedonio en el siglo IV. No sé si se acuerdan de la herejía llamada arrianismo. El arrianismo. Bueno, el arrianismo también surgió en el siglo IV, allá por el año 300 y pico después de Cristo. El arrianismo negaba la deidad absoluta de Cristo y enseñaba que Cristo era una criatura del Padre y que era inferior al Padre, que no era de la misma esencia, de la misma sustancia, de la misma naturaleza que Dios el Padre. El arrianismo atacaba a la cristología. Pero lo mismo que enseñaba el arrianismo,
con respecto a Cristo es lo mismo que enseña el macedonianismo, pero en este caso con respecto al Espíritu Santo. El macedonianismo decía que el Espíritu Santo era una criatura del Hijo y que por tanto era inferior a Cristo. Pero hermanos, la enseñanza ortodoxa, oigan bien, la enseñanza ortodoxa a la luz de la Biblia es que las tres personas de la Trinidad son coeternas. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son coeternos. Es decir, las tres personas existen desde toda la eternidad. Los tres son eternos. Las tres personas son coiguales. Son coeternas y son coiguales. Es decir, tienen los mismos atributos divinos. Si el Padre es soberano, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Padre es inmutable, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Y así, con todos los atributos y perfecciones de la divinidad. Las tres personas de la Trinidad son consubstanciales. Consubstanciales. ¿Qué significa esto? Significa que las tres personas participan de la misma esencia divina, la misma naturaleza divina. Por tanto, hermanos, en el seno trinitario no existe inferioridad, tampoco existe superioridad. Ninguna persona es más importante o superior a otra. Son iguales en dignidad, en poder y en gloria. También en el siglo III surgió otra herejía llamada, apunte bien porque es un término complicado, monarquianismo modalístico. Monarquianismo modalístico. Un hombre del siglo III llamado Pablo de Samosata, enseñaba que el Espíritu Santo no era una persona divina, sino que era más bien algo así como una especie de manifestación de la gracia de Dios. El monarquianismo modalístico reconoce en Dios una sola persona con diferentes modos, con diferentes formas de manifestarse. A veces, según el monarquianismo modalístico, a veces Dios, que es una persona sola, se manifiesta como espíritu, a veces se manifiesta como hijo y a veces se manifiesta como padre. Pero hermanos, este movimiento, este monarquianismo modalístico no tiene base bíblica por ningún sitio. Recordemos de que la Biblia nos enseña de que Dios es un ser. Dios, hermanos, no es una persona. A veces escucho por ahí, Dios es una persona. Eso es una herejía. Dios no es una persona. Dios es un ser. Dios es un ser que existe en tres personas divinas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Seguimos avanzando en la historia de la Iglesia y vemos de que en tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, cuando llega la Reforma parece como que todo se acaba, ¿no? Como que las falsas doctrinas se acaban y como que ahora sola escritura, sola gratia, ¿no? Pero no es así. Comenzaron también nuevas herejías en tiempos de la Reforma, en el siglo XVI. Surgió un movimiento llamado socinianismo. Socinianismo. El socinianismo fue una idea, una herejía sostenida por un tal Socino, un hombre llamado Socino. Y esta herejía, hermanos amados, decía de que era un error creer que las tres personas son consustanciales. Es decir, decían de que las tres personas no eran de la misma naturaleza, no participaban de la misma esencia divina. El socinianismo negó, por un lado, la preexistencia de Cristo, y también decía, a ver si esto le suena a algo, el socinianismo en el siglo XVI decía
que el Espíritu Santo era como una energía que fluye de Dios al hombre. Creían, enseñaban que el Espíritu Santo es como una energía, una especie de energía. Seguimos avanzando en la historia y vemos de que en el siglo XIX, 1800 y pico, surge lo que se conoce como el liberalismo teológico, la teología liberal, y surge como consecuencia del racionalismo. Todos sabemos de que el filósofo Descartes hablaba del racionalismo, creo que es uno de los padres del racionalismo. La razón es el juez de todo y lo que no esté en armonía con la razón debe ser desechado, decía el racionalismo. Y por tanto, este racionalismo filosófico penetró en el mundo cristiano. Y como consecuencia surge la teología liberal o la teología modernista, que es lo mismo. El mayor interés, hermanos, de la teología liberal fue, de alguna forma, conciliar, adaptar la fe cristiana, las doctrinas cristianas, con la cultura y el pensamiento moderno. Querían conciliar, unir, adaptar la doctrina de la Escritura con el pensamiento filosófico moderno de la época y con la cultura de la modernidad. El liberalismo comenzó a negar las doctrinas fundamentales del cristianismo, tales como, por ejemplo, la inspiración de las Sagradas Escrituras, negó la autoridad de la Biblia, la infalibilidad de la Biblia, negó la deidad de Cristo, su resurrección, su encarnación, negó la doctrina del pecado original y, evidentemente, la teología liberal del siglo XIX negó la doctrina de la Trinidad. Pero algo más, hermanos. En el siglo XX surge otro movimiento teológico conocido como la neortodoxia. Y este movimiento, llamado neortodoxia, surge en el siglo XX como una reacción en contra del liberalismo teológico, para defender las doctrinas fundamentales de la fe. Y ahí tenemos al fundador de la neortodoxia, que es Karl Barth, un teólogo suizo del siglo XX llamado Karl Barth. Karl Barth, teólogo suizo, habló de la necesidad de una nueva reforma y de una nueva necesidad de volver a las Escrituras, tales como habían dicho los reformadores del siglo XVI. Sin embargo, aunque Karl Barth es considerado el mayor teólogo del siglo XX, oigan bien, ¿sí? En las academias, en las universidades de teología, en las facultades teológicas, seminarios serios, se dice que Karl Barth es el más influyente teólogo o uno de los más influyentes teólogos del siglo XX. Sin duda tenía cosas muy buenas este hombre, ¿no? Pero sin embargo, tenía cosas tremendamente malas. Él, por ejemplo, decía que la Biblia no es la palabra de Dios en sí, sino que cuando se lee la Biblia, cuando se predica la Biblia, ésta se convierte en palabra de Dios. Pero esto, hermanos, es una tontería, ¿verdad? La Biblia, las Santas Escrituras, son la palabra de Dios, se lea o no se lea, se predique o no se predique. La Biblia es la palabra de Dios. No tenemos que leerla o predicarla para que se convierta en palabra de Dios. Por otro lado, Karl Barth negaba la inerrancia de las Escrituras. Decía que la Biblia está llena de errores, incluso de mitos. Él creía, por ejemplo, que la caída original, narrada en Génesis capítulo 3, era un mito, no era algo histórico. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, la neortodoxia, aunque de alguna forma creía en la deidad del Espíritu Santo, sin embargo,
Karl Barth tenía una idea similar a lo que hemos dicho ya, al monarquianismo modalístico. Es decir, Karl Barth negaba la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Hemos visto, ¿no?, cómo a lo largo de la historia del cristianismo han surgido movimientos, ideas, herejías que han atentado contra la persona y la obra del Espíritu Santo. Hoy tenemos también, por ejemplo, ¿no?, a los unitarios, a los testigos de Jehová y otras sectas y otros movimientos que niegan al Espíritu Santo. Ahora sí, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver algo acerca de la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Dice un autor lo siguiente con respecto al término de persona. Porque, hermanos, es cierto que el término persona con respecto a Dios no aparece. ¿Sí? Pero es un término, podemos decir, filosófico, que nos enseña una verdad bíblica, aunque el término no esté claramente expresado en la Biblia. Por ejemplo, dice un autor que cuando hablamos de persona, entendemos por persona alguien que se reconoce como un ser distinto de los demás, que es consciente de lo que ocurre en su propio interior, que se apercibe de lo que pasa en torno suyo y que se siente dueño de sus actos. Es decir, es responsable. Otros elementos de la personalidad, por ejemplo, son el intelecto, las emociones, la voluntad, etcétera, etcétera. Y cuando leemos la Biblia, vemos de que esto, ¿verdad?, pues se atribuye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con respecto a la personalidad del Espíritu Santo, un autor llamado Charles Ryrie, yo, hermanos, os recomiendo este libro. Si alguien quiere profundizar más en el estudio del Espíritu Santo, de la neumatología, lo puede hacer leyendo libros de teología sistemática. Hay muchos y son buenos, pero hay un libro de Charles Ryrie, un estudio completo de la tercera persona de la Trinidad y su obra en el creyente. Es escueto, pero muy bueno. Charles Ryrie, Espíritu Santo. Pues este autor dice lo siguiente: la personalidad del Espíritu Santo reviste fundamental importancia. Negarla equivale a negar su verdadera existencia, como también la existencia de la Trinidad y lo que enseñan las Escrituras sobre el tema. Ahora, ya hemos visto que algunos teólogos liberales del siglo XIX, hoy los testigos de Jehová, entre otros, niegan rotundamente la personalidad del Espíritu Santo. Pero vamos a las Escrituras, vamos a ver algunos pasajes, algunos textos del Nuevo Testamento que nos enseñan de que el Espíritu Santo es una persona divina en este caso. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras enseñan que el Espíritu Santo posee intelecto. El Espíritu Santo posee intelecto. Y para ello os invito a un texto de la Escritura. Podéis abrir su Biblia en 1 Corintios. Primera carta de San Pablo apóstol a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así la Escritura. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es evidente que es una referencia al Espíritu Santo. Hermanos, vemos de que el Espíritu Santo
conoce y escudriña las cosas de Dios. Y solamente esto lo puede hacer una persona divina. ¿Sí? ¿Quién puede escudriñar las cosas de Dios? Sino solamente Dios mismo. Aquí vemos que el Espíritu Santo posee intelecto, conoce y escudriña las cosas de Dios. Además, en 1 Corintios 2:13 vemos algo interesante. Vemos que el Espíritu Santo tiene la facultad para enseñar a los hombres. Tiene facultad para enseñarnos a nosotros, los hijos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quedaros con esa expresión, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Tiene facultad para enseñar a los hombres. Y hermanos, una fuerza, una energía, una cosa, pues no tiene intelecto, no puede conocer, no puede escudriñar las cosas del Señor, no puede enseñar a los hombres en este sentido. El Espíritu Santo también, como persona divina, tiene emociones, posee emociones. El apóstol San Pablo nos enseña que el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice el texto sagrado en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene emociones como persona divina. Se entristece cuando pecamos. Es evidente, hermanos, que una fuerza, una energía, no puede entristecerse, ¿verdad? Una piedra no se entristece. El gas natural no se entristece. La energía no se entristece. Solamente una persona puede entristecerse. El Espíritu Santo también posee voluntad, y voluntad soberana, como persona divina. Cuando vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, especialmente cuando estudiamos el capítulo 12, vemos que la distribución de los dones espirituales depende de la voluntad del Espíritu. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? La Iglesia recibe dones del Señor, ¿verdad? Y cada hermano tiene al menos un don. Hay algunos hermanos que tienen más de un don. Pero todo hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene como mínimo un don, dado por Dios, por pura gracia, para ponerlo al servicio de la Iglesia y del Señor. Nos dice 1 Corintios capítulo 12. Hermanos, yo estoy leyendo los textos para no estar aquí hasta las 2 de la tarde, pero usted puede anotar la cita y después, en su estudio personal, puede leerlo y estudiarlo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, leemos así. En el contexto está hablando de los dones espirituales que el Señor da a su iglesia. Dice 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Es decir, según su voluntad soberana. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios reparte, da dones a su iglesia según su voluntad, según Él quiere, en soberanía. Uno puede pedir a Dios el don de la enseñanza, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Si Dios quiere, si es su voluntad, te dará el don de la enseñanza o cualquier otro don. Pero no porque ores te lo va a dar. Puedes orar toda la vida para que el Señor te dé un don, pero esto no depende de nosotros. Depende de la voluntad soberana, en este caso del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo, hermanos, realiza acciones que no se pueden atribuir a una fuerza, a una energía o a una cosa, sino a una persona. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña. Dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26, lo siguiente.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una energía no nos puede enseñar, dar instrucciones, dar enseñanza, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, que es Dios y que es una persona divina, puede enseñarnos. De hecho, nos enseña, ¿verdad?, todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. El Espíritu Santo da testimonio. Cristo dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Y el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, Pablo expresa que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu Santo incluso llama a hombres y los capacita para servicios especiales. El Espíritu Santo llama soberanamente a hombres y los capacita para servicios especiales. Por ejemplo, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y versículo 2, leemos las siguientes palabras. Hechos 13:2. Dice el texto: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que los he llamado. Aquí vemos al Espíritu Santo escogiendo soberanamente a ciertos hombres y llamándolos y, por supuesto, capacitándolos para un ministerio de carácter misionero. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, estimados hermanos, convence. El Espíritu Santo convence. Cristo dijo que cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. El Espíritu Santo manda y dirige a hombres. El Espíritu Santo manda y dirige a hombres. Leemos así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29. Dice el texto, Hechos 8:29, que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermanos, el Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo es soberano. Y por tanto no puede ser una fuerza, una energía, como algunos dicen. Es una persona, y no solamente una persona, es una persona divina, es Dios mismo. Además, algo importante también es que el Espíritu Santo aparece en algunos pasajes, en este caso del Nuevo Testamento, aparece vinculado, aparece relacionado con las otras personas de la deidad, con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? ¿Alguien niega que Cristo sea una persona? Bueno, algunos herejes lo podrán negar por allí, pero todos estamos de acuerdo en que Cristo es una persona y el Padre también, ¿no? No es una piedra, no es una energía, es una persona, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo aparece en algunos pasajes relacionado con el Padre y con el Hijo, de forma que uno puede ver que se desprende la verdad de que el Espíritu Santo pues debe tener, como tiene, una personalidad propia. Por ejemplo, en la forma bautismal, fórmula bautismal de Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos sabemos de que el Padre es una persona divina. Cristo es una persona divina. Pues, evidentemente, es lógico que el Espíritu Santo sea una persona, y no solamente una persona, sino una persona divina. Si no, a ver, no sería lógico decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es una energía o una cosa, una piedra, una roca. No tiene sentido, ¿verdad? Es evidente que debe ser una persona como las otras dos mencionadas. Podríamos seguir leyendo textos de toda la Biblia y llegar a la conclusión, hermanos, de que el Espíritu Santo es una persona divina, una persona. Ahora, para concluir, quiero decir que sin el Espíritu Santo no tendríamos Biblia. ¿Sí? No tendríamos las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice la Escritura? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya hemos dicho, guió, supervisó, controló a los escritores humanos, profetas y apóstoles, para escribir, para transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios escrita. Por tanto, sin la obra del Espíritu Santo no tendríamos las Escrituras. Sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Oiga bien, sin el Espíritu Santo no existiría la iglesia, ya que todos sabemos bien, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés al descender el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Y algo más, hermanos queridos, sin el Espíritu Santo no habría salvación. El Espíritu Santo es una persona divina y su obra es indispensable para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo, hermanos, recuerda, fue quien nos abrió los ojos para que nos demos cuenta de nuestro pecado contra Dios, de nuestro estado miserable, de nuestra condición perdida delante de Dios. Él vino a convencernos de nuestro pecado. Él nos abrió los ojos para ver nuestra condición. Dios, el Espíritu Santo, obró de forma soberana en nosotros, produciendo un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Él nos dio una nueva vida nueva en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo. Él incluso también nos santificó, nos apartó para el Señor. Y aún sigue haciéndolo, ¿verdad? Aún sigue haciéndolo. De hecho, una de las grandes obras del Espíritu Santo en el día de hoy es que Él está trabajando, está obrando para que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo sigue ayudándonos en nuestras necesidades, sigue intercediendo por nosotros, dando poder y vida a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo sigue repartiendo dones soberanamente a su iglesia para la obra del ministerio y la edificación de su iglesia. Por ello, hermanos, por esta razón, negar la personalidad del Espíritu Santo, negar su deidad, hace que el hombre, que el ser humano, ¿verdad?, no pueda hallar la salvación. Si alguien niega la personalidad del Espíritu, si alguien niega su deidad, no puede ser salvo, no puede proceder al arrepentimiento. Hermanos queridos, iglesia, amigos, estimados, necesitamos todos de forma urgente conocer al Espíritu Santo, pero no haciendo escándalos, ojo, ¿sí? Algunos sectores hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo, en su persona, en su obra, pero hacen teatro, hacen escándalos, ¿sí? Creo que todos alguna vez hemos visto estas cosas. Pero hermanos, eso de escándalo y teatro y fantasía, eso no es bíblico, no es bíblico. Necesitamos conocer al Espíritu Santo a la luz
de las Sagradas Escrituras. Todo lo que podemos conocer del Espíritu Santo está en la Biblia, únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente conocer al Espíritu, no solamente a la luz de la Biblia, sino también tener una comunión con Él, conocerlo con un conocimiento no solamente intelectual, sino experimental, vivir en comunión profunda, tener una relación profunda con el Espíritu Santo del Señor. Necesitamos ser llenos, es decir, ser guiados, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y para ello, hermanos, concluyo, para ello necesitamos impregnar, oiga bien, necesitamos impregnar nuestras vidas en todas las áreas, en todos los aspectos, con la palabra de Dios. La palabra de Dios no está de moda en el día de hoy. Para muchos es un cuento, una leyenda, una historia del antiguo Israel. Hermanos, la Biblia es el instrumento que Dios utiliza para transformar y cambiar nuestras vidas, para darnos a conocer la voluntad perfecta de Dios, para darnos a conocer el camino único a la salvación, y nos provee de las herramientas para poder vivir la vida cristiana, ¿verdad? Y ser guiados, conducidos en su voluntad. Necesitamos impregnar nuestras vidas con la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, que la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente. Y hermanos, hermanas, cuando la palabra de Dios mora en nosotros abundantemente, pues seremos guiados, seremos controlados, seremos dirigidos por el Espíritu Santo. Dios quiera que cada día, hermanos, podamos conocer más del Espíritu de Dios y vivir más dependientes de su Espíritu. La Biblia nos manda a vivir en el Espíritu, ¿verdad? ¿Sí o no? Andad en el Espíritu, el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas. Pues solamente podemos andar en el Espíritu con la ayuda, con el poder de su Espíritu, del Espíritu Santo. A Dios la gloria, por siempre, eternamente. Amén.